¿Estamos? ¿Cámaras? ¿Ya? Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí hoy a escuchar el balance de nuestra 70ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Saludo al concejal Antonio Vélez del Ayuntamiento de Mérida que hoy nos acompaña, a Jesús Cimarro, director, que va a completar toda esta información hoy, a todo su gran equipo al que con mucho cariño saludo y felicito de antemano por lo que vamos a relatar hoy aquí y a todos ustedes por estar aquí hoy y acompañarnos. Es un año más, 2 meses, que lo estábamos comentando hace un momento, 2 meses, el festival más largo de España, del 27 de junio al 25 de agosto, que hemos disfrutado de una programación diversa, ambiciosa, con los mejores artistas y compañías que hay en el momento. Hemos tenido representaciones teatrales de altísima calidad, conferencias, exposiciones y, por primera vez en la historia, el festival ha tenido una ópera como momento inaugural. Este hito demuestra que este festival tiene capacidad de evolucionar y que emociona, sorprende y enriquece constantemente a nuestro público. Quiero destacar especialmente la labor de Jesús Cimarro, cuyo liderazgo y visión han sido claves siempre para consolidar este festival. Este festival que estrenabas, Jesús, como bien de interés cultural este año, este festival que hemos llevado hasta Nueva York y este festival que exige experiencia y conocimiento, pero algo más que sabéis que tiene este equipo, que es esa pasión inagotable por el arte, ¿no? Y esto es lo que ha hecho que los datos que vamos a decir ahora pues reflejen ese buen trabajo. 9 representaciones de la programación del Teatro Romano, de las cuales 7 han sido estrenos. Hay que sumarle 20 espectáculos más en las extensiones del Teatro María Luisa, de las ciudades de Madrid, Medellín, Regina, Caparra, llevando la cultura grecolatina por todos los puntos de Extremadura. Este año el festival ha contado con un elenco de artistas excepcionales, grandes nombres de la escena y jóvenes talentos que se revelan aquí en nuestro escenario. Debemos reconocer también la impecable labor de directores, guionistas, vestuarios, música, todos los que participáis en ello. Es importantísimo para conseguir la magia que consigue, la magia exclusiva del Teatro Romano en Mérida. Estas composiciones, esta majestuosidad, la da también el monumento, al que quiero señalar como importantísimo. Mira, fijaos que Mérida quiere a los mejores, pero los mejores también quieren al Teatro Romano de Mérida. Y esa simbiosis es la que está consiguiendo parte del embrujo de estos resultados que hoy vamos a dar aquí. Tengo que felicitar también, y quería hacerlo de un modo muy especial, a la ciudad de Mérida, que comparte y se hace cómplice del Festival de Teatro durante estos 2 meses, durante un mes antes y durante un mes después, porque esto llega muy lejos. Y quiero felicitarle por lo bien que lo hacen y porque cada año consigue que se sienta mejor el que viene, que son muchos y que lo vamos a ver ahora, a participar aquí. De esa calidad a ese público al que también le vamos a dedicar hoy unas palabras. Un público que no nos falla, un público que cada día es mayor, un público que vais a ver que ha aumentado, un público que además tiene la deferencia de hacer la reserva con tiempo, porque sabe que va a ser un éxito, porque sabe que va a emocionar, porque sabe que necesita con tiempo no quedarse fuera del festival. Nuestro homenaje a ellos, a ese público nacional, internacional y local que siempre está aquí y que sabe y entiende y que le da también mucho prestigio al festival. Los datos, como vais a ver, pues son unos datos bastante interesantes, son mejores siempre, estamos en ese porcentaje que vamos aumentando, todo tiene un techo y lo sabemos, y llega un momento en que decir todas las propuestas han estado completas, pues llegará. Es un honor para mí recibir los datos que vamos a escuchar ahora. Creo además que hay que compartirlo con toda Extremadura, creo que hay que compartirlo con todas las organizaciones públicos-privadas que apostamos por este festival y desear, lo más importante, larga vida al teatro, larga vida a Mérida, larga vida al Teatro Clásico de Mérida. Muchas gracias. Jesús. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte,
Victoria Bazaga, concejal delegado de Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Antonio Vélez, gerente del Consorcio del Patronato del Festival, Pedro Blanco, secretario general, Francisco Palomino, de Cultura, equipo del Festival de Mérida y medios de comunicación. Buenos días a todos y a todos. Hoy hablo en mi nombre y en el de todo el equipo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida para agradeceros vuestra presencia en esta rueda de prensa y trasladaros que nos sentimos muy satisfechos por los resultados y la respuesta del público de esta 70ª edición. A continuación detallaré los datos, pero sí me gustaría decir que el Festival de Mérida es un referente dentro y fuera de España, que sigue consolidándose como un espacio en el que se dan cita en los meses de verano los mejores profesionales de las artes escénicas y un público entregado en nuestra programación de la temática grecolatina grecorromana. Durante las semanas que se ha desarrollado el Festival de Mérida, el público ha respondido de manera masiva en todos los espacios del festival. El balance, sin lugar a dudas, es muy positivo y dado que hemos superado, tanto en espectadores como en impacto económico, los datos de la edición anterior, los meses que precedieron al inicio del festival trabajamos pensando en crear una edición con una programación completa y variada, diversa. Queríamos que el público disfrutara y viajara al corazón del teatro. Cada noche de verano, y hoy, 3 días después de clausurar el festival, podemos decir que nuestro objetivo se ha cumplido porque el público que vive el festival nos ha demostrado una respuesta fiel e incondicional. Gracias a todas y a todos. Además, quiero agradecer la disposición de todas las compañías y de todos los artistas que nos han acompañado a lo largo de toda esta edición, con sus ganas, con su ilusión y con su respeto. De todos ellos nos queda la fuerza y el amor por el festival y por las piedras del teatro romano. Extremadura y su teatro, el teatro romano, enamoran a todos los que vienen a esta tierra. Aprovecho también para trasladar mi agradecimiento más sincero a todo el personal del festival. Estar al frente de este grandísimo proyecto es algo apasionante que llevo viviendo 13 ediciones, siempre al lado de un equipo entregado, dedicado con esfuerzo y con mucho ahínco a hacer lo que todos queremos, que el festival salga bien. Y así os lo quiero agradecer públicamente. Cada trabajador y cada trabajadora de este festival se entrega cada día para que el público disfrute. Por ello agradezco a todo el personal de sala, seguridad, taquilla, administración, sastrería, bueno, toda una retahíla de las personas que trabajan en este festival, que dar un dato es importante. Han trabajado de una forma directa entre artistas, equipos y demás, casi 900 personas en esta edición. Creo que es muy importante, 900 personas en esta edición, entre artistas, equipos técnicos, de una forma directa. Creo que es importante resaltarlo. Continúo con los agradecimientos. Agradecimientos a las instituciones que respaldan la organización de este festival y que forman parte del consorcio del patronato del Festival de Mérida. La Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Mérida y el Ministerio de Cultura. 5 instituciones que conforman este patronato y que quiero dar gracias públicamente por el trabajo realizado. También a cada una de las autoridades y representantes institucionales que nos han acompañado en esta edición, en cada convocatoria, en cada actividad que hemos realizado. Creo que esto refleja el interés que tiene este festival no solo en el público, sino en las autoridades, que es muy importante que estén presentes en cada uno de los actos que hace este festival. Y finalmente, quiero expresar mi gratitud a todos y cada uno de los medios de comunicación que a través de su respaldo y difusión contribuyen al continuo crecimiento
de este festival y permiten que llegue al público aún más amplio y que cada vez es más entusiasta de las artes escénicas. Cada periodista formáis parte de este evento, que participáis en las convocatorias, en presentaciones, en estrenos. Sois una pieza clave e imprescindible para que la magia siga creciendo cada día y en cada edición. Vuestra pasión es innegable y nos alegra seguir contando cada año con vuestra voz para que la marca Festival de Mérida alcance la dimensión que merece. Y ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. En esta edición, 179.122 personas han podido disfrutar de las actividades del festival, un 5,5% más que en la edición del 2023. Voy a desglosar. 124.109 corresponden a espectadores de las representaciones teatrales en Mérida, Madrid, Medellín, Regina, Caparra y Augusto en Mérida. Del Teatro Romano corresponden 103.022 espectadores que han acudido al escenario principal. Como muy bien ha dicho la consejera, han sido diversos, muchísimos espectáculos, los que no los voy a enumerar porque lo sabéis, los que han formado parte de esta edición. Sí reflejar que el espectáculo Medusa tuvo 10 llenos absolutos, con un total de 32.679 espectadores, récord de toda la historia de las 70 ediciones que tiene este festival, en 10 representaciones, aunque el récord de espectadores lo tiene el espectáculo Metamorfosis, porque se hicieron 11 funciones y fueron 34.000, pero el récord en 10 funciones lo tiene Medusa en toda la historia. Se han colgado 31 veces el cartel de No hay localidades, 13 en el Teatro Romano, 3 en la extensión de Caparra, 1 en Medellín, 5 en Madrid y 9 en las distintas representaciones de Augusto en Mérida. La programación escénica de Medellín, Regina, Caparra, Teatro María Luisa y Madrid superan los 15.428 espectadores y las representaciones de Augusto en Mérida han reunido a 5.659 espectadores. No voy a abrumaros con muchas más cifras porque las tenéis en la información que os acaban de facilitar, pero sí decir que un año más el Teatro María Luisa ha sido uno de los lugares donde se ha representado una de las extensiones del festival, pero sí me gustaría resaltar un proyecto que ha coordinado de una forma magnífica el gerente del festival, Pedro Blanco, que es el programa europeo Dancing History, que ha congregado a 1.432 participantes en todas las actividades que se han realizado de representaciones y de conferencias. Las exposiciones han agrupado a 43.313 espectadores, de los cuales en el Museo Nacional de Arte Romano ha congregado a 40.741 visitantes. Y el resto han tenido distintas cantidades que las tenéis ahí en las cifras, en las exposiciones del Museo de Irún, en el Instituto Cervantes de Nueva York, en la sede del festival. Resaltar que en el Instituto Cervantes de Nueva York, en el mes de julio, porque agosto estaba de vacaciones, aunque la exposición del festival continúa hasta el 24 de septiembre, lo han visto 400 personas la exposición, que creo que es muy importante que una exposición al otro lado del Atlántico se haya podido ver por tanta gente. Las distintas actividades paralelas han tenido, el espectáculo de Héroes y Heroínas ha tenido 1.216 espectadores, los pasacalles 7.800, Augusto en Mérida, como he dicho, 5.659, el ciclo de cine 438, los conciertos han tenido 1.012 espectadores. Bueno, ahí podéis ver detalladamente las distintas propuestas. Los talleres CERES han tenido 357 alumnos, el campo
internacional de voluntariado 21 jóvenes y 9 nacionalidades. Respecto a la recaudación total de la 70 edición, ha sido de 2.622.550 euros, un 6,3% más que en la edición anterior y teniendo el récord de todos los récords que ha tenido en los 91 años que lleva este festival. De las 70 ediciones nunca se había recogido una cifra de estas características. A falta de un cierre definitivo que se presentará en unas semanas, en las próximas semanas, sí puedo adelantar que mi empresa, la empresa Pentación, va a entregar al consorcio del festival, que preside la consejera de Cultura, más de 1 millón de euros de superávit de taquilla. Creo que también es un buen dato a dar y un buen balance de esta 70 edición. Nuevamente, la repercusión mediática ha sido positiva, tanto cuantitativa como cualitativamente. Se han generado 13.946 apariciones en medios de comunicación y redes sociales, con un valor publicitario de 57.193.544 euros y con un valor de comunicación de 171.582.000 euros. Cifras realmente también de récord. Creo que también es importante decir que la cobertura que ha tenido el festival ha sido digna de resaltar. En redes sociales, los seguidores que tiene el festival en estos momentos son 83.694, un 8,9% más que la edición anterior. Y ahí tenéis los datos de distintos de Facebook, de Instagram, en los distintos de YouTube. En definitiva, estos números, una vez más, nos demuestran que la propuesta de nuestro festival continúa brindando una oferta cultural diversa y de alta calidad, para audiencia de todos los perfiles, que esa era una de mis obsesiones, que todo tipo de público pudiera sentirse reflejado en cada una de las representaciones que se hacen en este festival. Por lo tanto, y aquí me sumo a lo que ha dicho la consejera de Cultura, deseo agradecer el magnífico significado de nuestro público. Gracias a cada una de las 179.122 personas que nos han elegido entre todas las opciones culturales del verano de nuestro país. Es un auténtico placer realizar este trabajo por la acogida que siempre nos lleva el Festival de Mérida. Nuestra premisa estaba clara, con un lema: un viaje por el corazón del teatro. Y creemos que nuestro público ha realizado y disfrutado de dicho viaje, en un verano que no tendría sentido sin el teatro. Muchísimas gracias y estoy a vuestra entera disposición. ¿Alguna pregunta tienen para hacer? Nos ponemos los dos. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Y para quién quieren? Para Jesús. Jesús, súbete. Buenos días, Jesús. ¿Cuántas entradas anticipadas han vendido? Porque no sé si mi impresión es que en los últimos años ha habido un incremento de eso, que ya no el público nos espera al final. ¿Cuánto supone eso dentro del ingreso de taquilla? Porque más de 52.000 entradas anticipadas se vendieron, evidentemente con un descuento que se marca. Hay un periodo hasta el 31 de mayo que tienen desde un 10 a un 30% de descuento en las entradas y luego hasta que se inician las representaciones el día 27 de junio. Estamos hablando de más de 52.000 entradas. Lo digo porque realmente, si te puedo dar el dato, cuando yo hace 13 ediciones empecé en este festival, se vendían anticipadamente 4.000 entradas y 13 años después se venden 52.000 entradas. Creo que el público confía en la propuesta que se plantean. Eso creo que ha sido un trabajo importantísimo de todo el equipo que aquí nos acompaña del festival,
y yo creo que un trabajo colectivo de las administraciones y del equipo, porque han entendido perfectamente que había que cambiar la dinámica de trabajo y que este festival yo siempre lo destaco en distintas etapas. Y esta etapa, este modelo que está trabajando desde hace 13 ediciones, ha tenido una progresión, creo que bastante positiva, y sobre todo, incluido la pandemia, estamos recuperando los datos prepandemia, que creo que también es importante decirlo. El dato más importante de público en prepandemia en el 2019 fueron 182.000 personas y estamos acercándonos a esa cifra de espectadores. Poner en contexto qué significa la recaudación, evidentemente a mayor número de entradas anticipadas, menos dinero para Pentación y para el festival en general. Y además este año, que yo sepa, menos dinero para el festival. Vale. Para el festival, bien, porque con la taquilla se paga el festival. Lo digo, aparte de los recursos que destina la Administración para que se complete la programación. Está muy especificado en todos los pliegos. Lo digo porque evidentemente creo que los precios de las entradas están congelados. No sé si incluso se le ha aplicado simplemente el IPC este año. ¿Cómo? Se aumentó €1 la entrada. Sí, se aumentó el precio €1. Me gustaría preguntarle cómo se seleccionan esas obras que en este caso han sido las 9 de este año. Por ejemplo, ¿qué proceso de selección lleva a cabo el festival para decir esta sí, esta no, esta me cuadra más o esta me cuadra menos? Pues mira, te voy a contar. En este país existen muchísimos festivales con distintas temáticas. La temática grecolatina grecorromana solo existe en el Festival de Mérida. En el mercado no hay espectáculos, hay que encargarlos o hay que producirlos. La mayor parte son estrenos, entonces hay que encargar a compañías, a productoras que planteen propuestas. Se reciben propuestas de todo tipo, se pueden recibir. No muchas, pero se reciben propuestas, a veces algunas que son irrealizables. Entonces, lo que yo hago es buscar una temática en cada una de las ediciones y que haya una variedad de propuestas que, a mi entender, pueden encajar con todo tipo de público. Yo puedo entender que hay gente que pueda decir que hay cosas que no le gustan. Yo solo me conformo cuando escucho al público decir que me ha gustado esta función. Porque una de las cosas más difíciles que tiene este sector es saber cuáles son los gustos del público. Porque a mí me preocupa siempre lo que opina el público. Porque en definitiva es el que paga su entrada para ver un espectáculo. Siempre me guío por el público, porque trabajo para el público, que es el que tiene que disfrutar de las representaciones. Y evidentemente no a todo el mundo le gusta todo lo que hay, evidentemente, como cuando vas a ver una película o una exposición o vas a comer a un restaurante, a veces te gusta más, a veces te gusta menos, a veces te gusta muchísimo y a veces no te gusta nada, como la vida misma. Hablabas de las obras que más alcance habían tenido. ¿Podría decirme cuál es la que menos alcance de público ha tenido? Bueno, te puedo decir, sobre todo las que menos de público han tenido han sido las que han habido en el Teatro María Luisa, porque son propuestas mucho más específicas para un público más reducido, que para eso está ahí. Pero tampoco me gustaría que apuntarais que ha sido el espectáculo que menos asistencia ha tenido. Creo que no es justo. Creo que cada uno de los espectáculos tiene el público que tiene y hay que agradecer que vaya el público a esos espectáculos. Yo quería preguntar
por el futuro del festival a Jesús y a la consejera también. Bueno, el futuro del festival pasa por seguir trabajando. Ahora, en este momento, ha acabado este contrato y, evidentemente, ha salido, como ustedes todos saben, y está publicado la nueva propuesta para que volvamos a iniciar esta actividad durante 2 años, prorrogables a otros 2 años. Como vamos formalizando todos los pasos que hay que dar. Un futuro que le esperamos maravilloso al teatro. Presentar Pentación a... Eso ya Pentación. Pues yo tengo que pensarlo. En principio, mi intención es cerrar un ciclo, que creo que es el que ha llegado en estos momentos. Pero yo siempre digo que todo hay que pensarlo. No sé si te he contestado. Bueno, pues ahí está. Otro tema para la consejera. ¿Fuera del teatro? Sí, fuera del teatro. Vamos a esperar por si hay algo bueno. más, si no le importa. Si hay alguna cosa más para no mezclar. Bueno, ¿queda alguna preguntita más sobre el teatro o para Jesús o para mí? A ver, sí. Venga. ¿Estás satisfecho en general con estos todos los años? No estábamos hablando del último, con todo lo que ha hecho con ese nuevo modelo y con el trabajo. Mira, una de las cosas que voy a hacer ahora es un libro sobre el modelo de gestión. Creo que es un modelo importante, un modelo mixto, un modelo público-privado. Creo que es importante que se refleje. Yo soy autor de un manual de producción, distribución y gestión del teatro, que está escrito desde la experiencia, desde la práctica a la teoría. Y también quiero escribir este libro sobre la práctica a la teoría. Creo que es un modelo importantísimo el que se ha producido en este festival a lo largo de estos años y creo que es digno de resaltarlo y de reflejarlo y de que las distintas generaciones que se dedican a la gestión cultural puedan tener la capacidad y la visión y ejemplos, porque no hay ejemplos en nuestro país de este tipo de modelos. Creo que hay que contarlos y ponerlos en valor. Y creo que eso es lo que hay que hacer, ponerlos en valor. De hecho, sí puedo decir que cuando yo asumí la dirección de este festival hace 13 ediciones, al festival venían 52.000 personas y ahora vienen casi 180.000. Ahí está la evolución. Eran 5 semanas de festival, ahora son 2 meses. No había más que un día en Regina, ahora hay 5 extensiones de festival. Bueno, la evolución creo que ha sido clara y creo que esté yo o no esté yo en la dirección del festival, que evidentemente corresponde, no nos olvidemos que este es un festival de titularidad pública, que no es de mi empresa. Corresponden a las administraciones decidir quién tiene que gobernar los próximos años este festival. Pero sí creo que se han marcado las bases para que este festival siga creciendo si se mantienen unas bases sólidas, que yo creo que están ahí, esas bases sólidas. Y será función, por lo menos a mi entender, que la Administración cuide que eso se cumpla. Bien, ¿no hay ninguna pregunta nada para Jesús? ¿Ya está? Toma, Jesús. Muy bien, gracias. Pues estoy para ustedes. Dígame. Una valoración sobre la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional del Otoño Mágico. Bueno, pues estamos muy contentos, evidentemente. Felicito a todo el sector público y privado del Otoño Mágico. Era algo que deseábamos y con el que se ha trabajado muchísimo. Creo que es otro de los grandes hitos que tiene Extremadura, nuestro otoño, nuestra naturaleza, es una puesta en valor muy importante. Saben que todo lo que lleve la condición internacional significa que atraeremos un público que le necesitamos, que es necesario aquí en Extremadura para ser capaces de sostener todo lo que intentamos poner en movimiento. Yo creo, desde aquí insisto en que les felicito, invito a todo el mundo a participar en él. Será el mejor otoño mágico ahora sabiendo esta gran noticia y creo que a nadie le defrauda y que nadie
esperaba que no fuera de otra manera, que es una fiesta muy conseguida, una fiesta muy repartida, muy coral, muy en la que se benefician social y económicamente muchas personas, muchas empresas, y la propia gobernanza de ellos es una satisfacción enorme. Sí. Yo tengo dos preguntas, voy por partes. Sí. Primero, ¿qué le parece a la Junta que su homóloga en Andalucía, la Junta de Andalucía, haya decidido tramitar la solicitud de indicación geográfica protegida para la manzanilla sevillana, teniendo en cuenta cómo colisiona con los agricultores extremeños? Esa es una. Mira, sobre este tema, consideramos que no es conforme a derecho. Consideramos que al haber dejado fuera a la parte extremeña no es conforme a derecho y vamos a trabajar con la abogacía para interponer un recurso de inmediato y solucionar esta situación que, insisto muchísimo, estudiándola a priori, no es conforme a derecho. La otra es si puede confirmar que ha habido 2 nuevos casos de virus del Nilo en el área de salud de Don Benito y cuántos afectados, si hay, cómo están. Son 5 los afectados, sí hay 2 nuevos casos, son 5. Uno de ellos está en una situación mejor porque prácticamente no tiene síntomas, está asintomático y son los casos que tenemos en este momento. Estamos alertando y poniendo, lógicamente, todo lo que podemos en manos de las distintas áreas de salud para que prevean cualquier situación y pendientes pues, de una situación como la que es el virus del Nilo en toda España. Quería preguntar por otro asunto y es sobre la Asociación de Personal Interino y Laboral Temporal de Extremadura. Ha hecho un escrito, lo ha registrado, en el que pregunta al Gobierno regional precisamente si tiene alguna estrategia definida para enmendar, dicen, la insuficiente oferta de empleo público, de estabilización, y en el que también dice que preguntan cómo tienen previsto proceder con los cientos de ceses que se van a producir y en caso de esos ceses, ¿en qué fecha serían? Bueno, como saben, este Gobierno está completamente inmerso en esta estabilización de todos los trabajadores. Y todas las casuísticas que se van dando las vamos abordando para intentar cumplir con las fechas que tenemos del 31 de diciembre de este 2024 en la estabilización y se están dando grandes pasos que no se habían dado nunca. En cada momento vamos a ir informando de todo lo que va ocurriendo y va saliendo y si hay algún dato más, la propia Consejería ofrecerá claramente esos datos. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias a todos.